100. Leucemia mieloide aguda. Incidencia. La leucemia mieloide aguda es una enfermedad neoplásica caracterizada por la infiltración de la sangre, médula ósea y otros tejidos por la proliferación de células clonales no diferenciadas del sistema hemopoyético. Estas leucemias incluyen una gran variedad de cánceres que, sin tratamiento, son igualmente mortales. En Estados Unidos, en el año 2016, el número aproximado de nuevos casos de leucemia mieloide aguda fue de 19.950. Abarcó en promedio 1,2% de todos los cánceres. La leucemia mieloide aguda es la leucemia aguda más frecuente en ancianos, con una mediana de 67 años para la fecha del diagnóstico. Es poco frecuente la supervivencia a largo plazo. Los datos de registro en Estados Unidos señalan que solamente 27% de los pacientes están vivos a los 5 años. Etiología. Casi todos los casos de leucemia mieloide aguda son idiopáticos. En la génesis de este trastorno se ha dicho que intervienen factores como predisposición genética, radiación, contacto con sustancias químicas laborales y fármacos, pero son relativamente raros los casos de esta enfermedad con un origen definido. Ninguna prueba directa indica que es causada por virus. Los estudios de secuenciación del genoma sugieren que muchos de los casos de leucemia mieloide aguda surgen de un número ilimitado de mutaciones que se acumulan con el paso del tiempo. Como consecuencia, la secuenciación del genoma permite conocer los progresos en el cambio de paradigma en nuestros conocimientos de la leucemiogénesis. El Atlas Genómico de Cáncer y otras bases de datos demuestran que los elementos figurados incluso de 5 a 6% de personas sanas después de los 70 años de vida contienen posibles mutaciones premalignas vinculadas con la expansión clonal. Los elementos lesivos adicionales que más adelante dirigen a las células hemáticas premalignas hasta llegar a la leucemia son muy heterogéneas y se les conoce poco. Herencia. En forma típica, las neoplasias mieloides aparecen de manera esporádica en los adultos. Es rara la predisposición hereditaria. No obstante, se sabe que las neoplasias mieloides con predisposición de líneas germinativas constituyen un subgrupo importante y cada vez mayor de la enfermedad. Las mutaciones de la línea germinativa que se acompañan de un mayor riesgo de que surja una neoplasia mieloide incluyen CEBPA, DDX41, RUNX1, ANKRD26, ETB6 y GATA2, cuadro 100, 1. De forma similar, las neoplasias mieloides con predisposición de línea germinativa constituyen un componente de algunos síndromes clínicos perfectamente descritos como los originados por insuficiencia de la médula ósea, anemia de Fanconi, síndrome de Shwachman-Diamond, anemia de Diamond-Blackfan, y los trastornos de la biología de telómeros, como la disqueratosis congénita. Conforme se añaden a esta lista cada vez más grande nuevas mutaciones y vínculos, se puede advertir con claridad cada vez mayor que la predisposición genética interviene mucho más de lo que se pensaba. Ciertos síndromes con aneuploidia cromosómica en las células somáticas, como la trisomía 21 del síndrome de Down, se relacionan con mayor incidencia de leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda que acompaña el síndrome de Down en niños menores de 4 años por lo regular es del subtipo megacariocítico agudo. Proviene de mutación del gen GATA1. Estos pacientes tienen un pronóstico clínico excelente, pero necesitan modificación de sus dosis de antineoplásico ante la elevada frecuencia de efectos tóxicos del tratamiento. Las enfermedades hereditarias con defectos en la reparación del ácido desoxirribonucleico, como la anemia de Fanconi, síndrome de Bloom y ataxia telangiectasia, también se asocian a leucemia mieloide aguda. Cada síndrome está integrado por componentes clínicos peculiares y toxicidades atípicas con el uso de antineoplásicos. Por lo anterior, solo expertos pueden proveer este tipo de atención. La neutropenia congénita, síndrome de Cosman, es una enfermedad con mutaciones en los genes que codifican el receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos y la elastasa neutrofílica. Puede evolucionar a leucemia mieloide aguda. Contacto con sustancias químicas, radiación y de otro tipo. Los antineoplásicos son la causa principal de leucemia mieloide aguda de tipo iatrógeno.
Las leucemias por fármacos alquilantes se producen en promedio 4 a 6 años después del contacto con ellos. Las personas afectadas suelen tener displasias de múltiples líneas y monosomía barra aberraciones en los cromosomas 5 y 7. Las leucemias que acompañan al uso del inhibidor de topoisomerasa 2 aparecen 1 a 3 años después del contacto, y las personas afectadas suelen tener leucemia mieloide aguda con manifestaciones monocíticas y aberraciones que incluyen el cromosoma 11q23. Pocas veces el contacto con radiación ionizante, bencenos, cloranfenicol, fenilbutazona y otros fármacos originan insuficiencia de médula ósea que puede evolucionar y llegar a leucemia mieloide aguda. Clasificación. Las denominaciones actuales de leucemia mieloide aguda utilizan la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, cuadro 100-2, que define grupos biológicamente particulares con base en irregularidades citogenéticas y moleculares, además del cuadro clínico y la morfología del material estudiado con el microscopio corriente. Las neoplasias mieloides con predisposición de línea germinativa, como se expuso antes, se incluyen como una característica nueva e importante de tal clasificación, cuadro 100-1. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud identifica subgrupos de enfermedad que pueden tratarse de forma diferente, o tal vez en el futuro, además de considerar la atención de enfermos de leucemia mieloide aguda al mejorar la identificación de las bases moleculares de la enfermedad desde el momento del diagnóstico. Se necesita un número de células madre medulares, o de sangre, mayor o igual de 20% para confirmar el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, excepto en el caso de dicha enfermedad con anormalidades genéticas recidivantes en T15, 17, T8, 21, INV, 16, o T16, 16. Manifestaciones clínicas. Incluso con los progresos de la biología molecular, la identificación de las manifestaciones clínicas sigue siendo importante para el conocimiento de leucemia mieloide aguda. Por ejemplo, la leucemia mieloide aguda relacionada con el tratamiento es una entidad independiente que se desarrolla después de un régimen terapéutico previo, por ejemplo, compuestos alquilantes, inhibidores de la topoisomerasa 2, o radiación ionizante. La leucemia mieloide aguda con cambios propios de la mielodisplasia se identifica con base en su morfología, parcialmente, pero también con los antecedentes de un síndrome de mielodisplasia o una neoplasia mielodisplásica barra mieloproliferativa. Tales características clínicas contribuyen al pronóstico de leucemia mieloide aguda. En consecuencia, han sido incluidas en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Herencia. Se identifican subtipos de leucemia mieloide aguda con base en la presencia o ausencia de enfermedades citogenéticas recurrentes específicas, genéticas o de los dos tipos. Por ejemplo, el diagnóstico de leucemia promielocítica aguda se basa en la presencia del reordenamiento citogenético T15, 17, Q22, Q12, o el producto de fusión PML rara de la traslocación. Se mantiene una estrategia similar con respecto a la leucemia mieloide aguda con factor de unión al núcleo que ahora se designa con base en la presencia de T8, 21, Q22, Q22, INV, 16, P13,1 Q22, o T16, 16, P13,1, Q22, o los productos de fusión respectivos RUNX1, RUNX1 T1 y CBFV, MYH11. Cada uno de los grupos mencionados identifica a los pacientes con pronóstico clínico favorable, si son tratados de forma adecuada. Algunos subtipos citogenéticos o genéticos de leucemia mieloide aguda suelen poseer una imagen morfológica específica como un cariotipo complejo y leucemia mieloide aguda con cambios propios de la mielodisplasia. Las personas con tales alteraciones tienen una evolución típica muy inadecuada con los tratamientos habituales. Sin embargo, solo una anomalía citogenética tiene una relación invariable con características morfológicas específicas. T15, 17, Q22, Q12, con leucemia promielocítica aguda.
Otros signos citogenéticos y genéticos por lo regular corresponden a una descripción morfológica, aunque no de manera invariable, lo cual destaca la necesidad de estudios genéticos y citogenéticos más allá de la morfología simple para el diagnóstico más preciso de leucemia mieloide aguda. Otras anomalías cromosómicas se han vinculado sobre todo con un grupo morfológico / inmunofenotípico que incluye INV, 16, P13,1Q22, con leucemia mieloide aguda y eosinófilos anómalos en la médula ósea. T8, 21, Q22, Q22, con bastones de Auer delgados, expresión de CD19 y aumento de eosinófilos normales. Y T9, 11, P22, Q23, y otras traslocaciones que afectan 11Q23, con características monocíticas. Las anomalías cromosómicas en la leucemia mieloide aguda también pueden relacionarse con manifestaciones clínicas específicas. Las que son más frecuentes en personas jóvenes son T8, 21, y T15, 17. Las más frecuentes en los ancianos son del 5Q y del 7Q. Los sarcomas mieloides se vinculan con T8, 21, y la coagulopatía intravascular diseminada con T15, 17. Las aberraciones de cromosoma 11Q23 y la leucemia monocítica se vinculan con sitios de afectación extramedular desde el cuadro inicial, en particular la hipertrofia gingival. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud también incorpora irregularidades moleculares al identificar mutaciones en los genes de fusión o de tipo genético específicos, que participan en la leucemogénesis. Por ejemplo, T15, 17, produce el gen de fusión PML rara que codifica una proteína quimérica, el receptor alfa para ácido retinoico de leucemia promielocítica, formada por la fusión del gen del receptor alfa para ácido retinoico del cromosoma 17 y el gen de la leucemia promielocítica del cromosoma 15. El gen rara codifica un miembro de la familia de receptor hormonal de los factores de transcripción. El gen PML es importante en muchos procesos celulares, incluidos el control de crecimiento de células, la apoptosis y el envejecimiento. Sus efectos son mediados, de forma parcial cuando menos, por cuerpos nucleares que almacenan innumerables proteínas / enzimas que intervienen en tales funciones. La proteína de fusión PML rara suprime la transcripción génica y bloquea la diferenciación más allá de la etapa promielocítica. Las dosis farmacológicas del ligando rara, el ácido retinoico todo trans, tretinoína, ATRA, alivia el bloqueo e induce la diferenciación de las células hemopoyéticas. Sin embargo, los efectos de tretinoína no provienen directamente de la restauración de la transactivación génica por medio de señales de ácido retinoico, sino más bien, la farmacoterapia induce la degradación de la proteína de fusión. La investigación mecanística ha demostrado que PML como compañero de fusión de rara es mucho más importante en la biología patológica de lo que se pensó en un inicio. PML rara trastorna el ensamblado del cuerpo nuclear. Ello a su vez interfiere en muchas funciones de PML, lo cual culmina en una mayor autorrenovación de las células leucémicas. Tretinoína y el trióxido de arsénico inducen la degradación de PML rara, por mecanismos diferentes, con lo cual hay una nueva formación de cuerpos nucleares de PML, o una actividad más intensa de los cuerpos nucleares. La restauración de las funciones de PML incluye la activación de P53, que induce el envejecimiento de las células leucémicas. El tratamiento clínico con tretinoína y trióxido de arsénico ha revolucionado la atención de pacientes con leucemia promielocítica aguda, ver tratamiento de la leucemia promielocítica aguda. Otros ejemplos similares de subtipos moleculares de la enfermedad incluidos en la categoría de leucemia mieloide aguda con anomalías genéticas recidivantes son los caracterizados por los genes de fusión causantes de leucemia RUNX1, RUNX1T1, CBFV, MYH11, MLLT3, KMT2IDK, NUP214, resultados respectivos de T8, 21, INV, 16, OT, 16, 16, T9, 11, y T6,9, P23, Q34.
La clasificación de leucemia mieloide aguda de la Organización Mundial de la Salud sigue ampliándose conforme se acumulan más conocimientos de aberraciones genéticas o citogenéticas específicas. Se han definido algunos subtipos de leucemia mieloide aguda por la presencia de mutaciones genéticas y no de aberraciones cromosómicas que incluyen, por ejemplo, leucemia mieloide aguda con mutación de nucleofosmina, fosfoproteína nucleolar B23, numatrina, y leucemia mieloide aguda con CEBPA con mutación bialélica, de forma respectiva. Las dos entidades conllevan puntos finales clínicos más favorables, aunque el impacto pronóstico de NPM1 es modificada por la mutación coexistente en la tirosina sinasa 3 vinculada con FMS. En 30%, aproximadamente, de los pacientes adultos con leucemia mieloide aguda se identifican mutaciones de FLT3 activadoras, más bien por duplicaciones internas en tándem en el dominio junto a la membrana, yuxtamembrana, que tienen influencia negativa en el pronóstico. En cambio, las mutaciones puntuales de la asa activadora de la sinasa, llamadas mutaciones del dominio de tirosina sinasa, tienen un impacto incierto en el pronóstico. La activación aberrante de la proteína codificada por FLT3 permite el incremento de la proliferación y de las señales antiapoptóticas a las células progenitoras mieloides. La FLT3, ITD, que es la más común de las mutaciones de FLT3, por lo general surge en personas con leucemia mieloide aguda citogenéticamente normal. La importancia de identificar FLT3, ITD en el diagnóstico depende del hecho de que es útil no solo como elemento pronóstico, sino también para anticipar la respuesta a tratamientos específicos como el uso del inhibidor de tirosina sinasa. Algunos de estos fármacos están en fase de investigación en seres humanos, como midostaurina, quizartinib, gilteritinib, crenolanib, sorafenib. La proporción alélica de FLT3, el número de alelos mutados / alelos naturales, aporta información más allá de la simple presencia o ausencia de la mutación. Dicha proporción recibe la influencia de algunas situaciones mutativas como las de un solo gen mutado y otro gen de tipo natural, o un gen mutado sin el gen natural, con deleción, y la proporción entre células cancerosas y las no cancerosas en la muestra. La proporción alélica modifica la trascendencia pronóstica de la mutación de FLT3, ITD. Tienen una mejor evolución los pacientes con una proporción alélica baja de FLT3, ITD, menor de 0,5. En consecuencia, el esquema de estratificación de riesgos de la Red Europea contra la Leucemia considera como riesgo favorable NPM1 mutada sin FLT3, ITD, o si el nivel de FLT3, ITD es bajo, cuadro 100-3. Por lo contrario, se sabe que la proporción FLT3, ITD alta tiene un impacto pronóstico insatisfactorio o adverso. Los pacientes con NPM1 mutada y FLT3, ITD con una proporción alélica mayor de 0,5 están situados en una zona intermedia de riesgo, con base en la estratificación de Red Europea contra la Leucemia. Con una tirosina sinasa diferente, leucemia mieloide aguda con fusión de BCR, ABL1, constituye una nueva entidad provisional de la Organización Mundial de la Salud, que identifica casos raros que pudieran beneficiarse del tratamiento de inhibidor de tirosina sinasa de BCR, ABL, cuadro 100-2. Signos inmunofenotípicos. El inmunofenotipo de las células de la leucemia humana puede estudiarse mediante citometría de flujo multiparamétrico después de que las células se marquen con anticuerpos monoclonales contra los antígenos de la superficie celular. Esto puede ser importante para distinguir con rapidez la leucemia mieloide aguda de la leucemia linfoblástica aguda y para identificar algunos subtipos de leucemia mieloide aguda. Por ejemplo, la leucemia mieloide aguda con mínima diferenciación, caracterizada por morfología inmadura y sin reacciones citoquímicas específicas del linaje, se puede diagnosticar mediante la demostración citométrica de flujo de la designación de grupo de antígenos mieloides específicos, CD13, 117 o ambos. De manera similar, la leucemia megacarioblástica aguda a menudo solo se puede diagnosticar mediante la expresión de los antígenos CD41, CD61 o ambos, específicos de las plaquetas.
Aunque la citometría de flujo se utiliza de forma amplia y en algunos casos es fundamental para el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, solo sirve como apoyo en el establecimiento de los diferentes subtipos de leucemia mieloide aguda con base en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Como situación cada vez más frecuente, se utiliza la citometría de flujo multiparamétrica para medir enfermedad residual mínima después de lograda la remisión. Factores pronósticos. Varios factores pronostican el resultado de los pacientes con leucemia mieloide aguda que reciben quimioterapia. Pueden usarse para la estratificación del riesgo y como guía terapéutica. Hoy en día, los datos cromosómicos al momento del diagnóstico son los factores pronósticos independientes más importantes. Varios estudios clasificaron a los pacientes con riesgo citogenético favorable, intermedio o alto con base en la presencia de alteraciones estructurales y numéricas. Los pacientes con T15, 17, tienen muy buen pronóstico, casi 85% se cura. El pronóstico es bueno para los que tienen T8, 21, e INV, 16 en promedio 55% se cura. Aquellos sin alteraciones citogenéticas tienen un riesgo intermedio, curación en alrededor de 40%. Los sujetos con cariotipo complejo, T, 6,9, INV, 3, o menos, 7 tienen un pronóstico muy malo. Se ha sugerido que otro subgrupo citogenético, el de cariotipo monosómico, tiene un impacto adverso en el resultado de pacientes con leucemia mieloide aguda distintos a aquellos con T15, 17, T8, 21, o con INV, 16, o T16, 16. El subgrupo de cariotipo monosómico se define por la presencia de al menos dos monosomías autosómicas, pérdida de cromosomas distintos a Y o X, o una sola monosomía autosómica con otras alteraciones estructurales. Para pacientes sin anomalías citogenéticas pronósticas, como las de leucemia mieloide aguda citogenéticamente normal, se usan los genes mutados o con expresión alterada para predecir los resultados. Además de la mutación NPM1, la FLT3, y TDO ambas descritas antes, las mutaciones CEBPA tienen utilidad pronóstica, pues anticipan resultados favorables. Dada la importancia pronóstica demostrada de las mutaciones de NPM1, CEBPA y FLT3, la valoración molecular de estos genes al momento del diagnóstico se incorporó en las guías para el tratamiento de leucemia mieloide aguda de la Red Nacional Integral del Cáncer y la Red Europea Antileucemia. También se incorporaron los mismos marcadores en las definiciones de los grupos genéticos del Sistema de Informe Estandarizado de la Red Europea contra la Leucemia, basados en anomalías citogenéticas y moleculares. Se usan para comparar las manifestaciones clínicas y la respuesta terapéutica entre subgrupos de pacientes publicados en distintos estudios, cuadro 103. Estos grupos genéticos también deben servir para la estratificación del riesgo y la guía terapéutica. Además de las mutaciones de NPM1 y CEBPA, y FLT3, y TD, otras alteraciones moleculares podrían usarse de manera habitual en el futuro para confirmar el pronóstico de leucemia mieloide aguda, cuadro 104. Entre estos genes mutados pronósticos están los que codifican las tirosinas sinasas receptoras, por ejemplo, el homólogo del oncogen vital de sarcoma felino 4 de Ardi-Zuckerman-Beckett, factores de transcripción, o sea, RUNX1 y tumor de Wilms1, y modificadores epigenéticos, crestas sexuales adicionales, como el regulador de transcripción 1, ácido desoxirribonucleico, citosina, 5, metiltransferasa 3-alfa, isocitrato deshidrogenasa 1, isocitrato deshidrogenasa 2 soluble y mitocondrial, metiltransferasa 2A específica de lisina y tenmeticitosina dioxigenasa 2. Aunque las mutaciones homólogo del oncogen vital de sarcoma felino 4 de Ardi-Zuckerman-Beckett son casi exclusivas del factor de unión al núcleo leucemia mieloide aguda y tienen un impacto adverso en el pronóstico, los marcadores restantes se informan sobre todo en la leucemia mieloide aguda citogenéticamente normal. Según los análisis de variables múltiples, estas mutaciones génicas influyen en el resultado, de manera independiente de otros factores pronósticos.
Sin embargo, en lo que toca a algunas de ellas, no hay certeza de los datos sobre la trascendencia pronóstica, a causa de señalamientos desiguales, por ejemplo, PET-meticitosina dioxigenasa 2, isocitrato deshidrogenasa 2 soluble, isocitrato deshidrogenasa 2 mitocondrial. Con frecuencia cada vez mayor se incorporan en estudios clínicos para tratar leucemia mieloide aguda, nuevos fármacos que inhiben/modulan vías aberrantes activadas por algunos de los genes en cuestión, como isocitrato deshidrogenasa 1 soluble, isocitrato deshidrogenasa 2 mitocondrial, metiltransferasa 2A específica de lisina y otros más. Además de las mutaciones génicas, hay informes de que la pérdida de regulación de los niveles de expresión de genes codificantes y de ácido ribonucleico cortos no codificantes, microácido ribonucleico, también aportan información pronóstica. Cuadro 104. La expresión excesiva de genes como el de leucemia cerebral y aguda citoplásmica, el homólogo del oncogen del virus E26 de eritroblastosis aviar BTS, aviar, meningioma 1, alterado en la translocación balanceada, y el locus del complejo MDS1-YB11, tiene valor predictivo de un mal resultado, sobre todo en leucemia mieloide aguda citogenéticamente normal. Se han vinculado con el pronóstico en leucemia mieloide aguda los niveles de expresión desregulados, que son ácido ribonucleico no codificadores de aparición natural que regulan la expresión de proteínas a través de la degradación o la inhibición translacional de su ácido ribonucleico de codificación efectora. La expresión excesiva de MIR, 155 y MIR, 3151 tiene un efecto adverso en el pronóstico de la leucemia mieloide aguda citogenéticamente normal, en tanto que la expresión excesiva de MIR, 181 predice un desenlace favorable en leucemia mieloide aguda citogenéticamente normal y en la leucemia mieloide aguda con anomalías citogenéticas. Como los marcadores moleculares pronósticos en la leucemia mieloide aguda no son excluyentes entre sí y a menudo existen al mismo tiempo, mayor de 80% de los pacientes tiene 2 o más mutaciones génicas pronósticas, ahora se reconoce la probabilidad de que distintas combinaciones de marcadores aporten más información que cada marcador por separado. Los cambios epigenéticos, como la metilación de ácido desoxirribonucleico, las modificaciones de histonas posttraduccionales o ambos elementos, y los microácido ribonucleico participan con frecuencia en la desregulación de genes que intervienen en la hematopoiesis y contribuyen a la leucemogénesis y pudieran acompañar a las mutaciones génicas pronósticas expuestas antes. Estos cambios no solo ofrecen información biológica sobre los mecanismos del origen de la leucemia, también representan información pronóstica independiente. En realidad, se anticipa que con el enorme progreso logrado en la tecnología de secuenciación de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, pronto se descubrirán otras alteraciones genéticas y epigenéticas que contribuirán a la clasificación, a los sistemas de elaboración de informes y a la determinación del riesgo de resultados en pacientes con leucemia mieloide aguda. Además de las alteraciones citogenéticas y moleculares, hay varios factores más relacionados con el resultado en la leucemia mieloide aguda. La edad al momento del diagnóstico es uno de los factores de riesgo más importantes. La edad avanzada se relaciona con un peor pronóstico por 2 razones. 1. Influye en la capacidad para sobrevivir al tratamiento de inducción por las enfermedades concomitantes, y 2. Con cada década de vida, un porcentaje más alto de pacientes tiene una enfermedad con mayor resistencia intrínseca. En pacientes de mayor edad a menudo se identifica un intervalo sintomático prolongado, con citopenías que anteceden al diagnóstico de leucemia mieloide aguda o el antecedente de trastornos hematológicos que incluyeron síndrome de mielodisplasia o neoplasias mieloproliferativas. La citopenia es un signo clínico que se acompaña de una cifra menor de remisión completa y acortamiento de la supervivencia. La tasa de remisión completa es menor en pacientes que tuvieron anemia, leucopenia o trombocitopenia mayor de 3 meses antes del diagnóstico de leucemia mieloide aguda, en comparación con sujetos sin ese antecedente. La capacidad de respuesta a la quimioterapia disminuye con la duración de los trastornos antecedentes.
La leucemia mieloide aguda que aparece después del tratamiento con compuestos citotóxicos para otras neoplasias malignas casi siempre es difícil de tratar con éxito. Además, es menos frecuente que los ancianos tengan anomalías citogenéticas favorables, o sea, T8, 21, INV16 y T16, 16, y más frecuente que tengan anomalías adversas citogenéticas, por ejemplo, cariotipos complejos y monosómicos, y moleculares, por ejemplo, regulador de transcripción 1, P53. Otros factores que tienen una relación independiente con un peor resultado son un estado de desempeño bajo que influye en la capacidad para sobrevivir al tratamiento de inducción y un recuento leucocítico alto inicial que en algunas series se considera como factor pronóstico adverso para alcanzar la remisión completa. Entre los pacientes con hiperleucocitosis, mayor de 100.000 por microlitro, la hemorragia temprana del sistema nervioso central y la leucostasis pulmonar contribuyen al mal resultado del tratamiento inicial. El logro de la remisión completa se relaciona con mejor pronóstico y supervivencia más prolongada. La remisión completa se define después del estudio de la sangre y la médula ósea. Representa, en esencia, la erradicación de la leucemia detectable y recuperación de la hematopoiesis normal. El recuento de neutrófilos sanguíneos debe ser mayor de 1000 por microlitro y la de plaquetas, mayor de 100.000 por microlitro. La concentración de hemoglobina no se considera para determinar la remisión completa. No debe haber blastocitos circulantes. Aunque pueden detectarse blastocitos raros en la sangre durante la regeneración medular, deben desaparecer en las pruebas posteriores. En la remisión completa, la médula ósea debe contener menor de 5% de blastocitos y no debe haber bastones de Auer, tampoco leucemia extramedular. Cuadro clínico. Síntomas. Por lo general, los pacientes con leucemia mieloide aguda tienen síntomas inespecíficos que inician de manera gradual o súbita, y que son consecuencia de la anemia, leucocitosis, leucopenia, disfunción leucocítica o trombocitopenia. Casi la mitad ha tenido síntomas durante 3 meses o menos antes del diagnóstico de leucemia. La fatiga suele ser el primer síntoma en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Son frecuentes la anorexia y la pérdida de peso. La fiebre, con o sin infección, es el síntoma inicial en casi 10% de los casos. Los signos de hemostasia anormal, hemorragia, proclividad a la equimosis, son comunes. En ocasiones, el síntoma inicial es dolor óseo, linfadenopatía, tos inespecífica, cefalea o diaforesis. Raras veces, los enfermos acuden con síntomas de sarcoma mieloide, un tumor consistente en células madre mieloides en sitios distintos a la médula ósea. Los sitios afectados con mayor frecuencia son piel, ganglios linfáticos, tubo digestivo, tejido blando y testículos. Este cuadro inicial raro, que suele caracterizarse por aberraciones cromosómicas, como monosomía 7, trisomía 8, redisposición de 11q23, INV16, trisomía 4, T8, 21, puede anteceder o coincidir con la afectación de la sangre, la médula o ambas por parte de leucemia mieloide aguda. De forma típica, si el cuadro inicial es de un sarcoma mieloide aislado, el paciente terminará por mostrar con rapidez afectación de la sangre, la médula o ambas y no podrá ser curado con tratamientos locales solos, radiación o cirugía. Manifestaciones físicas. Para la fecha del diagnóstico por lo común se identifican fiebre, infección y hemorragia. Con menor frecuencia aparecen en el comienzo esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatía y dolor de huesos. En leucemia promielocítica aguda se identifican con mayor frecuencia y de forma clásica las complicaciones hemorrágicas. Las personas con dicho trastorno suelen mostrar al inicio una hemorragia de poca importancia por coagulopatía intravascular diseminada, pero pueden tener intensa hemorragia del tubo digestivo, intrapulmonar o intracraneal. De forma similar, otro signo clínico menos frecuente pero identificado de coagulopatía intravascular diseminada en leucemia promielocítica aguda es la trombosis. La hemorragia secundaria a coagulopatía puede ocurrir en la leucemia mieloide aguda monocítica y con grados extremos de leucocitosis o trombocitopenia en otros subtipos morfológicos.
Se detectan hemorragias retinianas en 15% de los pacientes. La infiltración de las encías, piel, tejidos blandos o meninges con blastocitos leucémicos al momento del diagnóstico es característica de los subtipos monocíticos y los que tienen anomalías cromosómicas 11q23. Signos hematológicos. Por lo común, se identifica anemia en la fecha del diagnóstico, aunque por lo regular no es intensa. La anemia casi siempre es normocítica normocrómica. La eritropoiesis disminuida a menudo produce un recuento bajo de reticulocitos y la supervivencia eritrocítica disminuye por la destrucción acelerada. Algunas veces la hemorragia activa contribuye a la anemia. La mediana del recuento leucocítico al hacer el diagnóstico es cercana a 15.000 por microlitro. El menor número de leucocitos al principio es un signo típico de ancianos y personas con antecedentes de hemopatías. Entre 25 y 40% de los pacientes tiene recuentos menor de 5.000 por mililitro. 20% tiene recuentos mayor de 100.000 por microlitro. Menos del 5% carece de células leucémicas detectables en sangre. En la leucemia mieloide aguda, el citoplasma a menudo contiene gránulos primarios, inespecíficos, y el núcleo muestra cromatina fina en encaje con uno o más nucleolos, característicos de las células inmaduras. Los gránulos cilíndricos anormales llamados bastones de Auer no siempre existen, pero cuando están presentes es casi seguro que esté alterado el linaje mieloide, figura 101. Los recuentos plaquetarios son menor de 100.000 por microlitro al hacer el diagnóstico en casi 75% de los casos. Cerca del 25% tiene cifras menor de 25.000 por microlitro. Se observan anomalías morfológicas y funcionales de las plaquetas que incluyen formas grandes e irregulares con granulación anormal e incapacidad de tales células para agregarse o adherirse con normalidad de forma mutua. Valoración previa al tratamiento. Una vez que se sospecha el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, habrá que hacer una valoración y comenzar el tratamiento apropiado. Además de aclarar el subtipo de la leucemia, las pruebas iniciales deben valorar la integridad funcional de los principales sistemas orgánicos, incluidos el cardiovascular, pulmonar, hepático y renal, cuadro 105. También deben valorarse los factores que tienen importancia pronóstica, ya sea para alcanzar la remisión completa o para predecir la duración de esta, antes de iniciar el tratamiento. Estos factores incluyen marcadores citogenéticos y moleculares. Es importante obtener células leucémicas de todos los pacientes y conservarlas en frío para investigaciones futuras y también por el empleo posible cuando se disponga de nuevos medios diagnósticos y terapéuticos. En todos los pacientes deben buscarse infecciones. La mayoría de los individuos tiene anemia y trombocitopenia en la valoración inicial. La sustitución de los hemoderivados pertinentes debe iniciarse pronto, en caso necesario. Como la disfunción plaquetaria cualitativa o la presencia de una infección aumenta la probabilidad de hemorragia, la evidencia de hemorragia justifica la transfusión plaquetaria inmediata, aun cuando el descenso del recuento plaquetario sea solo moderado. Cerca del 50% de los pacientes tiene aumento leve o moderado del ácido úrico sérico en la valoración inicial. Solo 10% tiene aumentos sustanciales, pero la precipitación renal de ácido úrico y la nefropatía resultante es una complicación grave, aunque infrecuente. El inicio de la quimioterapia puede agravar la hiperuricemia y, por lo general, el alopurinol y la hidratación se comienzan en cuanto se confirma el diagnóstico. La rasburicasa, oxidasa úrica obtenida por bioingeniería, también es útil para tratar la nefropatía por ácido úrico y con ella se normaliza su concentración en suero en términos de horas de haber recibido el paciente una sola dosis, aunque su costo sugiere que pudiera ser prudente limitar su empleo a pacientes con hiperuricemia intensa, daño renal o ambos trastornos. La presencia de lisozima en altas concentraciones, marcador de la diferenciación monocítica, pudiera tener importancia etiológica en la disfunción tubular renal en un pequeño número de pacientes. Tratamiento. Leucemia mieloide aguda. El tratamiento del paciente con diagnóstico reciente de leucemia mieloide aguda casi siempre se divide en dos fases. Inducción y tratamiento posterior a la remisión, figura 102.
El objetivo inicial es inducir la remisión completa. Una vez lograda, debe aplicarse un tratamiento adicional para prolongar la supervivencia y alcanzar la curación. El tratamiento de inducción inicial y las medidas posteriores a la remisión se escogen con base en factores como la edad del paciente, su buena condición general y riesgos citogenéticos/moleculares. La intensificación del tratamiento con citarabina y antraciclinas en los pacientes más jóvenes, menor de 60 años, aumenta la tasa de curación de la leucemia mieloide aguda. En ancianos no hay certidumbre de los beneficios del tratamiento intensivo, salvo en aquellos que tienen un riesgo favorable. Están en estudio nuevas estrategias para escoger a pacientes que pudieran reaccionar de modo positivo al tratamiento y también nuevas terapéuticas. Quimioterapia de inducción. Los regímenes habituales para inducir la remisión completa, en pacientes que no tienen leucemia promielocítica aguda, consisten en quimioterapia combinada con citarabina y una antraciclina, por ejemplo, daunorubicina y darubicina. La citarabina es un antimetabolito específico para la fase S del ciclo celular que se fosforila dentro de la célula hasta su forma trifosfato activa, que interfiere en la síntesis de ácido desoxirribonucleico. Las antraciclinas se intercalan en el ácido desoxirribonucleico. Se cree que su principal mecanismo de acción es la inhibición de la topoisomerasa 2, lo que causa roturas en el ácido desoxirribonucleico. En los adultos se usa citarabina en dosis estándar, 100 a 200 mg por metro cuadrado, en infusión intravenosa continua durante 7 días. Con las dosis estándar de citarabina, el régimen de antraciclina casi siempre consiste en daunorubicina, 60 a 90 mg por metro cuadrado, o darubicina, 12 mg por metro cuadrado, por vía intravenosa los días 1, 2 y 3, el régimen de 7 y 3. Se pueden agregar otros fármacos, como cladribina, cuando se utilizan 60 mg de daunorubicina por metro cuadrado. Con el régimen 7 y 3 se sabe con certeza que las dosis de 45 mg de daunorubicina por metro cuadrado generan resultados inferiores. Es necesario que el paciente reciba dosis mayores, como se ha descrito. Los pacientes que no muestran remisión después de una inducción pueden ser sometidos a una nueva inducción con los mismos fármacos, o con pequeñas modificaciones. En personas entre 60 y 65 años o mayores, los resultados suelen ser insatisfactorios ante la elevada incidencia de enfermedad resistente y una cifra mayor de muerte por el tratamiento. Todo lo anterior es especialmente válido en individuos que han tenido hemopatías, síndrome de mielodisplasia o neoplasias proliferativas, leucemia mieloide aguda vinculado con el tratamiento o irregularidades citogenéticas y genéticas que inciden de forma negativa en el pronóstico clínico. Es necesario pensar e incluir a todos los ancianos en las investigaciones clínicas, en particular a los que están en los grupos de riesgo adverso definidos en párrafos anteriores, a quienes se puede plantear su participación en investigaciones en la medida de lo posible. Los métodos corrientes para ancianos son semejantes para los que se siguen en personas más jóvenes. El régimen de 7 y 3 con dosis corrientes de citarabina y darubicina, 12 mg por metro cuadrado, o daunorubicina, 60 mg por metro cuadrado, o 90 mg por metro cuadrado para personas menor de 65 años. En personas mayores de esta última cifra, las dosis altas de daunorubicina, 90 mg por metro cuadrado, muestran mayores efectos tóxicos y no son recomendables. Los ancianos y los que tienen aspectos genéticos de riesgo adverso pueden recibir esquemas de menor intensidad a base de algún agente hipometilante, decitabina o azacitidina, clofarabina o de preferencia fármacos en investigación, cuadro 106. Con el régimen 7 y 3, logran la remisión completa en 60-80% de pacientes de menor edad y en 33 a 60% de los ancianos, entre los que son elegibles para tratamiento intensivo, con leucemia mieloide aguda primaria. En los pacientes que no logran la remisión completa, muchos tienen leucemia farmacoresistente, aunque la muerte en la inducción es más frecuente conforme la persona tiene más edad y presenta cuadros médicos coexistentes.
Hay que pensar en tratamientos de salvamento, de preferencia en investigaciones clínicas en todo paciente con enfermedad resistente después de la inducción, antes de recibir un trasplante de células madre hematopoyéticas halógenas reservado por lo común para personas en remisión completa o que se acercan a ella. Sin embargo, los pacientes más jóvenes con buena condición física y enfermedad primaria resistente muestran cifras de cura cerca del 15 al 20% con trasplante de células madre hematopoyéticas halógena, después de condicionamiento mieloablativo. Por esta razón, parte de la estrategia de inducción inicial en muchos pacientes con leucemia mieloide aguda es considerar la posibilidad futura de trasplante de células madre hematopoyéticas halógena, que incluyen tipificación de antígeno leucocítico humano, identificación de donantes y otros factores. Tratamiento posterior a la remisión. La inducción de una primera remisión completa prolongada es crucial para la supervivencia sin enfermedad en la leucemia mieloide aguda. Sin embargo, sin tratamiento adicional, todos los pacientes recaen. Por tanto, el tratamiento posterior a la remisión se diseñó para erradicar células leucémicas residuales, por lo general indetectables, evitar la recidiva y prolongar la supervivencia. Al igual que ocurre con la inducción, se escoge el tipo de tratamiento después de remisión en casos de leucemia mieloide aguda para cada persona, basado en su edad, condición física y riesgo citogenético/molecular. Seleccionar entre la consolidación con quimioterapia o practicar un trasplante es un hecho complejo y se basa en la edad, los riesgos y consideraciones prácticas. En personas de menor edad que reciben quimioterápicos, la práctica corriente es el esquema después de remisión con dosis intermedias o grandes de citarabina en 2 a 4 ciclos. Las dosis de citarabina mayores después de la remisión al parecer son más eficaces que las corrientes, como las utilizadas en la inducción, cuando menos para personas que no poseen factores genéticos de riesgo adverso. Investigaciones recientes sugieren que la antigua práctica de usar dosis grandes de citarabina, 3 gramos por metro cuadrado, cada 12 horas los días 1, 3 y 5, posiblemente no prolongue la supervivencia, en comparación con las dosis intermedias de dicho fármaco, dosis intermedias de citarabina, 1 a 1,5 gramos por metro cuadrado, en tales pacientes. Por consiguiente, Red Europea contra la Leucemia recomendó usar dosis intermedias de citarabina en concentraciones de 1 a 1,5 gramos por metro cuadrado cada 12 horas, los días 1 a 3, como quimioterapia óptima después de la remisión para pacientes de menor edad con riesgo favorable e intermedio, durante 2 a 4 ciclos. Posiblemente no se necesiten dosis elevadas de citarabina, pero es importante destacar que los pacientes más jóvenes con riesgo favorable tienen peores resultados si se utilizan dosis menores de 1 gramos por metro cuadrado. A diferencia de las personas con riesgo favorable, habrá que pensar en usar primera remisión completa trasplante de células madre hematopoyéticas halogénicos para pacientes con riesgo intermedio y adverso, en la medida de lo posible, véase adelante. Los pacientes de mayor edad tienen incrementos en los efectos tóxicos cuando se utilizan dosis mayores de citarabina, y por esa razón Red Europea contra la Leucemia recomienda disminuir relativamente las dosis de dicho fármaco, 0,5 a 1 gramos por metro cuadrado, cada 12 horas los días 1 a 3, en pacientes de mayor edad y ancianos con riesgo favorable. No tiene una utilidad probada el tratamiento intensivo después de la remisión en ancianos que no tienen un riesgo favorable. Se recomienda trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico en primera remisión completa, hasta los 75 años, o fármacos en investigación. Sobre tal base, el tratamiento después de remisión es una situación adecuada para la introducción de nuevos fármacos en pacientes ancianos y otros de menor edad, cuadro 106. El trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico es la mejor estrategia para evitar recidivas, con que se cuenta contra leucemia mieloide aguda. Probablemente convenga considerar a dicha forma de trasplante como una oportunidad de inmunoterapia. Es posible que las células leucémicas residuales desencadenen una respuesta inmunológica a partir de las células inmunitarias del donante, el llamado efecto de leucemia de reacción inversa, injerto contra la leucemia.
Por desgracia, los beneficios de injerto contra la leucemia en la disminución del riesgo de recidiva es rebasado de alguna forma por el incremento de las cifras de morbilidad y mortalidad, nacidas de complicaciones de trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico que incluye la enfermedad de injerto contra hospedador. Ante el hecho de que la recidiva de leucemia mieloide aguda por lo regular es resistente a la quimioterapia, la estrategia de elección es trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico en primera remisión completa. Se recomienda para pacientes menores de 75 años que no tienen una enfermedad con riesgo favorable y que cuentan con un donante humano con compatibilidad de antígeno leucocítico humano, emparentado o sin parentesco. Los autores recomendamos practicar trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico en primera remisión completa en pacientes con enfermedad que tienen riesgo intermedio, cuadro 103. Sin embargo, subsiste el debate intenso en cuanto a si trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico en primera remisión completa es una exigencia para pacientes de menor edad con remisión completa de riesgo intermedio, pues los datos de una gran serie del Consejo de Investigación Médica señalaron que estos pacientes tienen puntos finales similares si reciben el trasplante solo después de la recidiva, de alcanzar segunda remisión completa. A algunos le ahorran las complicaciones a largo plazo del trasplante. Por lo anterior se recomienda, en general, trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico tan pronto sea posible después de que la persona alcanzó primera remisión completa, salvo que pertenezca a un grupo de riesgo favorable. Se piensa en los pacientes escogidos con riesgo adverso que no cuentan con donantes con compatibilidad de antígeno leucocítico humano como candidatos a trasplante de donantes alternativos, como donantes no emparentados sin compatibilidad de antígeno leucocítico humano, emparentados, haploidénticos y que reciben sangre de cordón umbilical, incluso en primera remisión completa. Como un dato notable, los métodos más eficaces de depresión in vivo de linfocitos T, como la ciclofosfamida después de trasplante haploidéntico, han ampliado la disponibilidad de posibles donantes trasplante de células madre hematopoyéticas alogénicos. En la actualidad, prácticamente cualquier paciente con un padre o un hijo sano, haploidénticos, cuentan con un donante idóneo para trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico, si así lo desea. Los puntos finales a largo plazo con la quimioterapia corriente en los ancianos son desalentadores. En ellos cada día se practican más trasplantes. En el caso de los ancianos, datos sin asignación aleatoria demuestran beneficios en aquellos dentro de primera remisión completa tratados con regímenes de condicionamiento de menor intensidad y trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico. Datos prospectivos sugieren que 40% de los ancianos dentro de primera remisión completa, que son elegibles para trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico pueden lograr la curación. Los estudios que comparan la quimioterapia intensiva con el trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo o halógeno muestran mayor duración de la remisión con el trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico. Sin embargo, la disminución del riesgo de recidiva que se observa con trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico es rebasada de forma parcial por el incremento de la toxicidad mortal por el tratamiento, enfermedad de injerto contra hospedador, toxicidad de órganos. No obstante, no hay desacuerdo en cuanto a que los pacientes con leucemia mieloide aguda y riesgo adverso tienen una supervivencia más larga, durante mucho tiempo, si se someten a trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico de modo inmediato. Como otra posibilidad, la quimioterapia con dosis grandes y trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico como forma de rescate es otra estrategia después de remisión en subgrupos con riesgos que no son adversos. Los pacientes con trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo reciben sus propias células madre, reunidas durante la remisión y crioconservadas, después de administrar quimioterápicos mieloablativos. Los efectos tóxicos son relativamente pequeños y escasos con trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo, índice de mortalidad de 5%, pero la cifra de recidiva es mayor que con trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico, porque no se cuenta con el efecto injerto contra la leucemia.
Los pacientes de riesgo favorable e intermedio pueden beneficiarse de trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo en mayor grado que los que tienen riesgo adverso. Sin embargo, en términos prácticos, en la actualidad se emplea con menor frecuencia trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo en pacientes con leucemia mieloide aguda, porque aumenta el riesgo de recidiva, que se observa con trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico y el empleo cada vez mayor de donantes con incompatibilidad de antígeno leucocítico humano, de nuevas técnicas de trasplantes. Los factores pronósticos ayudan en la selección del tratamiento adecuado posterior a la remisión en pacientes con la primera remisión completa. La estrategia de los autores consiste en trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico en la primera remisión completa para sujetos con rasgos citogenéticos o genotipo favorables, por ejemplo, los que no tienen mutaciones bialélicas CEBPA o mutaciones NPM1 sin FLT3, y TD- con FLT3, y TD bajo. Las personas con enfermedad que muestra riesgo adverso deben someterse a trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico durante primera remisión completa, en la medida de lo posible. La decisión de realizar trasplante de células madre hematopoyéticas alogénico en pacientes de menor edad y riesgo intermedio es compleja y es necesaria individualizarla, como se describió. Se recomienda si se cuenta con un donante con compatibilidad de antígeno leucocítico humano. Algunos subgrupos de pacientes pueden beneficiar de las medidas individualizadas practicadas durante la revisión. Datos que han surgido en fecha reciente muestran beneficio en la supervivencia, por incorporación de la midostaurina, inhibidora de FLT3, por ejemplo, dentro del tratamiento de inducción y después de remisión para pacientes con leucemia mieloide aguda mutada en el gen FLT3. El 28 de abril de 2017 en Estados Unidos la Administración de Medicamentos y Alimentos aprobó el uso de midostaurina, Rydapt, Novartis Pharmaceuticals Corp. Para el tratamiento de adultos con leucemia mieloide aguda recién diagnosticada con positividad del gen FLT3, CAITD o dominio de tirosina sinasa positivo, en combinación con la inducción corriente a base de citarabina y daunorubicina y consolidación con citarabina. En tales pacientes aún no es recomendable el trasplante halógeno en fase de primera remisión completa. En el caso de pacientes dentro de remisión completa morfológica, la medición de enfermedad residual mínima sigue siendo un aspecto muy importante y difícil para la investigación. La citogenética es un elemento fundamental para la valoración de la enfermedad y la persistencia de un cariotipo anormal, a pesar de remisión completa morfológica, se vincula netamente con resultados clínicos insatisfactorios. Se puede practicar la inmunofenotipificación para detectar las poblaciones minúsculas de células madre o técnicas moleculares sensibles, como la reacción inversa de la cadena de polimerasa de transcriptasa, para detectar anomalías moleculares propias de leucemia mieloide aguda, por ejemplo, mutación de NPM1, transcriptos factor de unión al núcleo leucemia mieloide aguda RUNX1 TLICBFF/Mi11, y el transcripto leucemia promielocítica aguda PML/rara, para saber si existe enfermedad residual mínima en puntos cronológicos seriados durante el tratamiento o después de realizado. Se desconoce si la próxima generación de secuenciación o la valoración cuantitativa seriada por el uso de flujo por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, que se realice durante la revisión, orientarán de forma eficaz el tratamiento posterior fructífero y mejorarán los resultados clínicos. En la actualidad no existe consenso respecto a la técnica óptima de medir enfermedad residual mínima, o su aplicación. Los datos sugieren que dicha medición en algunas situaciones pudiera constituir un elemento de diferenciación fiable entre los pacientes que continuarán dentro de remisión completa o recaerán, pero no se sabe si el tratamiento ulterior, con trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico o la quimioterapia adicional, erradicará eficazmente la enfermedad en ellos. En el subgrupo de pacientes con leucemia promielocítica aguda, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa seriada, para el transcripto PML/rara, es un instrumento muy utilizable para detectar la recidiva temprana y dirigir el inicio de las medidas de reinducción antes que comience la recidiva franca. Tratamiento de sostén.
Las medidas diseñadas para apoyar a los pacientes durante varias semanas de neutropenia y trombocitopenia son determinantes para el éxito del tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Es importante colocar en catéteres en vena central que tenga múltiples conductos y orificios tan pronto se hayan estabilizado los pacientes con leucemia mieloide aguda identificada. Es necesario utilizarlos después para administrar por vía intravenosa fármacos quimioterápicos y transfusiones, y también para extraer sangre en vez de hacerlo por punción venosa. El apoyo adecuado y rápido del banco de sangre es crucial para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. Las transfusiones plaquetarias se administran según se necesite para mantener un recuento plaquetario mayor de 10.000 por microlitro. El recuento plaquetario debe mantenerse en niveles más altos en pacientes febriles y durante los episodios de hemorragia activa o coagulopatía intravascular diseminada. Los individuos que obtienen pequeños incrementos del recuento plaquetario después de la transfusión se benefician con la administración de plaquetas de donadores con antígeno leucocítico humano compatible. Deben hacerse transfusiones de eritrocitos para mantener la hemoglobina mayor de 70 a 80 gramos por litro, 7 a 8 gramos por 100 mililitros, en ausencia de hemorragia activa, coagulopatía intravascular diseminada o insuficiencia cardíaca congestiva, que exigen concentraciones más altas de hemoglobina. Deben usarse hemoderivados de los que se eliminan los leucocitos por filtración para evitar o retrasar la aloinmunización, así como las reacciones febriles. Los hemoderivados siempre deben radiarse para evitar la enfermedad de injerto contra huésped causada por la transfusión. Deben usarse hemoderivados negativos para citomegalovirus en pacientes seronegativos para citomegalovirus que sean prospectos para el trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico. Por fortuna, la filtración de leucocitos es algo efectiva también para reducir la exposición a citomegalovirus. La neutropenia, neutrófilos menor de 500 por microlitro o menor de 1000 por microlitro con probabilidad de descenso a menor de 500 por microlitro en las siguientes 48 horas, puede ser parte del cuadro clínico inicial o un efecto secundario de la quimioterapia en el paciente con leucemia mieloide aguda. Por tanto, las complicaciones infecciosas se mantienen como la principal causa de morbilidad y muerte durante la quimioterapia de inducción y posterior a la remisión de leucemia mieloide aguda. La profilaxis con antibacterianos es benéfica, por ejemplo, quinolonas, y antifúngicos, por ejemplo, posaconazol, sobre todo en combinación con regímenes que causen mucositis. En seropositivos para virus herpes simple o varicela zoster, debe iniciarse profilaxis antiviral, por ejemplo, aciclovir, valaciclovir. La mayoría de los pacientes con leucemia mieloide aguda experimenta fiebre, pero las infecciones se documentan solo en la mitad de los pacientes febriles. El inicio temprano de antibacterianos de amplio espectro y antimicóticos ha reducido mucho el número de pacientes que muere por complicaciones infecciosas, capítulo 70. Es necesario emprender un régimen adecuado con antibióticos para combatir microorganismos gram negativos desde el comienzo de la fiebre en un paciente neutropénico después de la valoración clínica, que incluya una exploración física detallada, con inspección del catéter a permanencia y el sitio en que sale, y una exploración perirrectal, en busca de un absceso perirrectal, y también obtener muestras para cultivo y practicar radiografías para corroborar el origen de la fiebre. Los regímenes antibióticos específicos deben basarse en los datos de sensibilidad antibiótica obtenidos de la institución en la que se trata al paciente. Los regímenes antibióticos empíricos aceptables son monoterapia con imipenem cilastatina, meropenem, piperacilina tazobactam o una cefalosporina de amplio espectro con cobertura contra pseudomonas, cefepima o ceftazidima. En los casos complicados o resistentes, debe considerarse la combinación de un aminoglucósido con una penicilina contra pseudomonas, por ejemplo, piperacilina, o un aminoglucósido combinado con una cefalosporina de amplio espectro con efecto contra pseudomonas. De ser posible, hay que evitar los aminoglucósidos en sujetos con insuficiencia renal. Debe agregarse vancomicina al régimen empírico en pacientes neutropénicos con infecciones relacionadas con el catéter, con hemocultivos positivos para bacterias gram positivas antes de la identificación final y pruebas de susceptibilidad.
En caso de hipotensión o choque, o en caso de colonización confirmada con neumococos resistentes a penicilina y cefalosporina o de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. En situaciones especiales en las que se documenta la escasa susceptibilidad a vancomicina, resistencia a la vancomicina o toxicidad por este fármaco, es necesario considerar otras opciones, como linezolida, daptomicina y quinupristina/dalfopristina. En el tratamiento antimicótico hay que considerar el empleo de caspofungina, o una equinocandina similar, el voriconazol, la isavuconazonia, o la anfotericina B en liposomas si persiste la fiebre durante 4 a 7 días después de comenzar la antibiótico-terapia sobre bases empíricas. La anfotericina B se usa desde hace mucho para el tratamiento antimicótico. Aunque las formulaciones liposómicas han mejorado el perfil de toxicidad de este fármaco, su empleo se ha limitado a situaciones con alto riesgo o confirmación de infecciones por mohos. La caspofungina está aprobada para el tratamiento antimicótico empírico. Se ha demostrado que el voriconazol posee la misma eficacia y es menos tóxico que la anfotericina B. También puede ser eficaz el isavuconazonio y muestra menos interacciones medicamentosas. Los antibacterianos y antimicóticos deben continuarse hasta que se resuelva la neutropenia, sin importar si se identificó una fuente específica de la fiebre. Por desgracia, tal práctica quizá contribuye a la aparición de resistencia y a una mayor incidencia de infecciones nosocomiales como la colitis por Clostridium difficile, de modo que se necesita tener gran cuidado, de preferencia en la vigilancia nosocomial de las antibiótico-terapias y las estrategias de aislamiento para disminuir la frecuencia de tales complicaciones. Los factores de crecimiento hematopoyéticos obtenidos por bioingeniería tienen escasa utilidad en leucemia mieloide aguda. Los factores mieloides pueden ser útiles en el entorno después de la remisión, pero no se recomienda para la inducción ni como medidas paliativas para pacientes que no están en remisión. Tratamiento para leucemia mieloide aguda resistente o recidivante. En individuos que recaen después de la remisión completa, la duración de la primera remisión completa predice la respuesta a la quimioterapia de salvamento. Los pacientes con una primera remisión completa más prolongada, mayor de 12 meses, casi siempre tienen una recidiva de enfermedad sensible a fármacos y tienen la oportunidad de alcanzar una remisión completa, incluso con la misma quimioterapia con la que se indujo la primera remisión. El que la remisión completa inicial se haya logrado con 1 o 2 cursos de quimioterapia y el tipo de tratamiento posterior a la remisión, también predicen el logro de una segunda remisión completa. Como sucede con las personas con enfermedad resistente, aquellos con enfermedad recidivante rara vez se curan con la quimioterapia de salvamento. Por tanto, las personas que al final obtienen una segunda remisión completa y son elegibles para trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico, deben someterse al trasplante. Sin embargo, no existe consenso en cuanto al tratamiento óptimo de pacientes que muestran recidiva después de trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico. Los resultados en estos casos son muy insatisfactorios. Como el logro de una segunda remisión completa con el tratamiento de salvamento habitual es infrecuente, sobre todo en pacientes con recidiva rápida después de la primera remisión completa, menor de 12 meses, estos sujetos y los que carecen de donadores con antígeno leucocítico humano compatible o que no son prospectos para el trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico deben considerarse para estrategias innovadoras en estudios clínicos. Están en fase de investigación muchos fármacos nuevos, cuadro 106. El descubrimiento de nuevas mutaciones y mecanismos de origen de la leucemia que podrían representar objetivos terapéuticos factibles ha impulsado el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos. Además de los inhibidores de la sinasa para leucemia mieloide aguda con mutaciones en FLT3, hay otros compuestos que se valoran en estudios clínicos, como los que se dirigen contra la actividad anormal de las proteínas mutantes, por ejemplo, inhibidores de isocitrato deshidrogenasa 1 soluble / isocitrato deshidrogenasa 2 mitocondrial, y contra otros mecanismos biológicos.
Además, también se investigan estrategias con anticuerpos dirigidos contra los blastocitos de leucemia expresados a menudo, por ejemplo, CD33, o células iniciadoras de leucemia, por ejemplo, CD123. Una vez que se haya demostrado la seguridad y actividad de cada uno de estos fármacos de manera individual, debe continuarse con la investigación de combinaciones con otros compuestos dirigidos a moléculas específicas y con quimioterapia. Tratamiento de la leucemia promielocítica aguda. La leucemia promielocítica aguda es un subtipo de leucemia mieloide aguda curable. Cerca del 85% de los enfermos logra la supervivencia prolongada con las estrategias actuales. Desde hace tiempo está demostrado que la leucemia promielocítica aguda responde a la citarabina y daunorubicina, pero los pacientes tratados antes con estos fármacos solos a menudo murieron por la coagulopatía intravascular diseminada inducida por la liberación de componentes de los gránulos de las células leucémicas afectadas por la quimioterapia. Sin embargo, el pronóstico de los pacientes con leucemia promielocítica aguda ha cambiado mucho de adverso a favorable con la introducción de la tretinoína, un fármaco oral que induce la diferenciación de las células leucémicas portadoras de T15-17, en las que se destruye el gen RARA que codifica un receptor para ácido retinoico. La tretinoína disminuye la frecuencia de coagulopatía intravascular diseminada, pero causa otra complicación llamada síndrome por diferenciación de leucemia promielocítica aguda. Ocurre en las primeras 3 semanas del tratamiento, se caracteriza por fiebre, retención de líquido, disnea, dolor torácico, infiltrados pulmonares, derrames pleural y pericárdico, e hipoxemia. El síndrome se relaciona con la adhesión de células neoplásicas diferenciadas al endotelio vascular pulmonar. Los glucocorticoides, quimioterapia y medidas de apoyo pueden ser efectivos para el tratamiento del síndrome por diferenciación de la leucemia promielocítica aguda. Cuando el síndrome es grave, es necesario interrumpir la tretinoína por un tiempo, por ejemplo, pacientes en quienes aparece insuficiencia renal o que ameritan ingreso a la unidad de cuidados intensivos por dificultad respiratoria. La tasa de mortalidad del síndrome es cercana al 10%. Puede desarrollarse el síndrome leucemia promielocítica aguda, aunque con menor frecuencia, junto con trióxido de arsénico en leucemia promielocítica aguda. En el caso de leucemia promielocítica aguda de bajo riesgo, número bajo de leucocitos en el cuadro inicial, en fecha reciente se hizo comparación de tretinoína, 45 mg por metro cuadrado por día, combinado con trióxido de arsénico, 0,15 mg por kilo por día, con tretinoína y además hidarrubicina simultáneamente como quimioterápico. La combinación tretinoína/trióxido de arsénico fue mejor y constituye la nueva norma asistencial para tales pacientes. Las cifras de remisión completa en la enfermedad de bajo riesgo se acercaron a 100% con excelente supervivencia a largo plazo. Como aspecto notable, es necesario tratar de forma particular a todo paciente con leucemia promielocítica aguda de alto riesgo, recuento alto de leucocitos, porque necesitan citorreducción inmediata con quimioterápicos, ante la posibilidad de que el síndrome de leucemia promielocítica aguda sea mortal, a menudo con un incremento acelerado del número de leucocitos, después de comenzar tretinoína. Los pacientes de alto riesgo están expuestos a un mayor peligro de muerte durante la inducción causada por este síndrome, y también una mayor frecuencia de complicaciones hemorrágicas, provenientes de coagulopatía intravascular diseminada. La valoración de la enfermedad residual mediante amplificación con reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa del producto quimérico del gen T15-17, PML rara después del ciclo final de quimioterapia es un paso importante en el tratamiento de pacientes con leucemia promielocítica aguda. La desaparición de la señal se acompaña de supervivencia a largo plazo sin enfermedad. Su persistencia o reaparición invariablemente anticipa la posibilidad de recidiva. La vigilancia secuencial de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa para PML rara ahora se considera un estándar para la vigilancia posterior a la remisión, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Es necesaria la estrategia de salvamento con trióxido de arsénico junto con tretinoína o sin él en todo paciente con recidiva molecular, citogenética o clínica.
En pacientes tratados con la combinación de tretinoína y quimioterapia en la línea del frente, el tratamiento basado en trióxido de arsénico durante la recidiva origina respuestas considerables incluso en 85% de los pacientes. Es escasa la experiencia en leucemia promielocítica aguda en recidivas de pacientes que recibieron trióxido de arsénico durante la inducción inicial, ante el hecho de que surgen pocas recidivas en pacientes de bajo riesgo y es relativamente nuevo el empleo extenso de trióxido de arsénico como tratamiento de primera línea, pero trióxido de arsénico sigue siendo la modalidad de elección para la reinducción en pacientes que han mostrado recidiva. Una vez lograda la etapa segunda remisión completa, se emprenderá la consolidación por medio de trasplante de células madre hematopoyéticas autólogo, para pacientes en quienes se alcanza el estado negativo de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. En el corto número de enfermos que no alcanzan la negatividad mencionada o que muestran recidiva una vez más, trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico aún puede brindar curación posible.